escucharemos a la señora Superintendente de Economía Popular y Solidaria, doctora Sofía Margarita Hernández Naranjo. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, señor secretario. Buenas tardes, señor presidente de la Asamblea Nacional, señor ministro de Finanzas encargado, señora superintendenta de bancos, señores asambleístas y señores representantes de los organismos de integración del sector transporte que nos acompañan en esta reunión y a todos aquellos quienes siguen por redes sociales la transmisión que hace la Asamblea Nacional para los Ciudadanos. Voy a permitirme, por favor, en el marco de la invitación que nos ha hecho la Asamblea para comparecer esta tarde en el Pleno, hacer una presentación que contiene los resultados de lo que es la aplicación de la ley humanitaria en el sector financiero popular y solidario. Les pido, por favor, que me ayuden con la confirmación de que la pantalla se puede visualizar. Sí, le confirmamos que se puede visualizar en la pantalla la presentación. Muchísimas gracias, señor secretario. De lo que vamos a hablar esta tarde, créditos productivos para la reactivación económica, la aplicación del artículo 10 de la Ley de Apoyo Humanitario, la reprogramación de obligaciones y pago de cuotas de crediticias a propósito de lo dispuesto en el artículo 12, las gestiones realizadas por la superintendencia en función del cumplimiento de la normativa referida y algunas conclusiones. Para contextualizar, queremos comenzar por indicar que la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria tiene bajo su control 15.471 organizaciones, esto con fecha a agosto del 2020. De estas, 526 son cooperativas de ahorro y crédito y mutualistas, y si es que nosotros pensamos en el sector no financiero de la economía popular y solidaria, tenemos 12.307 asociaciones, 2.580 cooperativas, 57 organizaciones comunitarias y dentro de este universo muchas que tienen relación con precisamente no solo el sector transporte que hoy nos acompaña, sino el sector turismo y el sector comercial que han sido referidos específicamente en la invitación que se nos hizo para el día de hoy. Únicamente para poder entender la dinámica de algunos temas que se van a presentar a continuación, me permito recordar a ustedes que las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas, por disposición de la normativa, están divididas en segmentos según su tamaño, estando en el segmento 1 aquellas organizaciones que en activos superan los 80 millones de dólares y en los segmentos 4 y 5 las organizaciones que tienen activos inferiores a 5 millones de dólares. Respecto a lo que es el artículo 10 de la Ley de Apoyo Humanitario, es necesario aclarar antes de empezar la explicación que efectivamente el artículo trata de varios temas, todos ellos que refieren a distintas modalidades, por decirlo de algún modo, relacionadas con lo que es la gestión de lo que podrían hacer los intermediarios financieros al amparo de esta normativa. Por eso nos hemos permitido dividir la presentación en cada uno de estos apartados para que sea claro el impacto de lo que esto significa. Cuando el artículo 10 habla de que las entidades del sistema financiero nacional, que a partir de abril del 2020 y hasta el 31 de diciembre del mismo año, otorguen créditos de tipo comercial ordinario, productivo o microcrédito superiores a $25.000 a un plazo mínimo de 48 meses, y que a ellas podrán deducirse del impuesto a la renta el 50% del valor de los intereses recibidos por pago de estos préstamos hasta finalizar la operación, tenemos que señalar que en el sector financiero popular y solidario, hasta agosto del 2020, 73 entidades han concedido este tipo de crédito, es decir, créditos con estas características, en un total de 2.247 operaciones por 93 millones de dólares. Quiero hacer otra puntualización relacionada con la información que estamos presentando, y es que precisamente la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria, cumpliendo con el mandato de la normativa, presentó en la Asamblea Nacional el oficio CEPS SGD 2020-29429 de 19 de octubre del 2020, en el que se encuentra ya un informe mucho más amplio que lo que se está presentando por razones de tiempo en esta invitación que nos hizo la Asamblea, relacionado con el cumplimiento de la normativa de la ley, tal y como lo manda el propio artículo.
En ese informe presentamos el corte a agosto y esa es la razón por la cual mantenemos ese corte en esta presentación para que los señores asambleístas puedan tener la referencia directa al documento. Sin embargo, presentaremos también un alcance que nos va a permitir actualizar estas cifras para el análisis y el conocimiento de los señores asambleístas. En cuanto a lo que tiene que ver con las operaciones referidas, es decir, estas 2.247 concedidas por un monto superior a $25,000 y un plazo mayor o igual a 48 meses, es importante señalar que el 6,3% cuenta con condiciones especiales y de estas, el 74,6% registran ampliación de los plazos de pago, como ustedes pueden ver en la gráfica. Además, el 8,5% ha sido beneficiado con periodos de gracia y el 16,9% con periodos de gracia y plazos de ampliación de pago. Otra norma que nos interesa que se vea dentro de lo que es el mismo grupo de crédito, es decir, aquellas operaciones de crédito superiores a 25,000 con al menos 48 meses plazo, es que efectivamente han sido concedidas por 126 entidades y el 68,9% del monto total concedido se destinó a comercio, transporte, manufactura, agricultura y ganadería. El 69% de las operaciones, es decir, en número de operaciones, se dedicaron a estas mismas actividades. En cuanto a lo que tiene que ver con los créditos que se conceden por montos superiores a $10,000 con un incremento de plazo de al menos 12 meses adicionales, es importante señalar que 74 entidades del sector financiero popular y solidario colocaron 6.064 operaciones de este tipo por un monto de $119 millones hasta el mes de agosto de este año. De esas, el 74,3% ha sido destinado a transporte, comercio, manufactura, agricultura y ganadería. El 74% de esas operaciones de crédito, si es que nosotros vemos desde el número de operaciones, ha sido destinado a las mismas actividades. Otra disposición de la ley tiene relación con las operaciones concedidas al fomento productivo. Lo que la norma señala es que las instituciones del sistema financiero nacional deberán crear líneas de crédito específicas destinadas a la cobertura de pagos de nómina y capital de trabajo, priorizando en las operaciones de crédito aquellas destinadas al sector productivo y educativo. El número de operaciones destinadas por las entidades de los segmentos 1, 2 y 3 a capital de trabajo incrementó desde abril hasta agosto de este año en aproximadamente el 433%. En agosto, estas operaciones fueron concedidas por 135 entidades en un número total de 85.537 por un monto que asciende a los $635 millones. Si es que nosotros vemos las características de las operaciones concedidas para capital de trabajo, tenemos que notar que el 56,5% del monto total concedido se destinó a comercio, transporte, manufactura, agricultura y ganadería. De estos, por número de operaciones, el 75,6% se destinó a estas actividades. Cuando hablamos entonces de todo lo que significa el impacto del artículo 10 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario, lo que vemos en resumen es que 180 entidades han participado colocando 90.111 operaciones de crédito por un monto total de $740 millones. Es importante resaltar que esto significa que entre los meses de abril y agosto del 2020, el 34% de las entidades del sector financiero popular y solidario colocaron este tipo de operaciones. Lo siguiente que queremos presentar es
lo que tiene que ver con la reprogramación de pagos de cuotas crediticias al amparo del artículo 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Cuando nosotros vemos el texto del artículo 12, entendemos que se trata básicamente de aplicar en las operaciones mecanismos de alivio financiero que ayuden a sus socios a sobrellevar las condiciones actuales de su economía frente a los créditos pactados. En este sentido, se han beneficiado de estos mecanismos de alivio financiero un total de 817,261 operaciones, que representan el 51% del saldo de la cartera de crédito del sector financiero popular y solidario. A agosto de este año, el 80% de las entidades de los segmentos 1, 2 y 3 del sector financiero popular y solidario, es decir, 136 entidades, mantienen operaciones con aplicación de medidas de alivio financiero. Si es que nosotros caracterizamos esas operaciones, nos vamos a dar cuenta de que efectivamente se aplicaron en un 87.6% a operaciones de consumo y de microcrédito, lo que se corresponde con el 53% del saldo de crédito de consumo y el 61% del saldo de microcrédito de la cartera del sector. El 97,6% de las operaciones corresponden efectivamente a consumo y microcrédito. El 53% de las operaciones se acogieron a una ampliación de plazo de pago y un periodo de gracia. Cerca del 96% de las operaciones que tienen una medida de alivio financiero accedieron a un periodo de gracia de hasta 3 meses. Y el 62% de las operaciones accedieron a un plazo adicional de entre 1 y 3 meses. Un tema que es muy importante para nosotros desde la superintendencia y que se ha desarrollado ya en quienes me precedieron en la palabra es precisamente el vínculo que existe entre el sector financiero popular y solidario y las organizaciones de la economía popular y solidaria, entre ellas el transporte. Por eso es importante señalar la distribución del saldo de cartera de crédito del sector financiero popular y solidario en las organizaciones de la economía popular y solidaria, en la que el sector transporte participa con el 30%. Si es que nosotros vemos la interrelación de socios de la economía popular y solidaria con el sector financiero popular y solidario, es importante en el contexto de lo que estamos señalando que el 19% de los socios de la economía popular y solidaria tienen un crédito en el sector financiero popular y solidario. En cuanto a la caracterización de las operaciones que han recibido alivio financiero, podemos decir que el 52% del saldo de la cartera con medidas de alivio financiero corresponde a actividades productivas. Y de estas, el 72% se concentra en actividades como comercio, transporte, manufactura, alojamiento y comidas y agricultura y ganadería. Si vemos ya específicamente, como se señaló en la invitación que se nos hiciera con resolución, podemos ver cuál ha sido la dinámica de lo relacionado con las medidas de alivio financiero en cuanto a la actividad, alojamiento y comidas directamente relacionada con el turismo y la actividad de transporte. El 60% del saldo destinado a las actividades de alojamiento y comida corresponde a operaciones que han recibido medidas de alivio financiero. Esto es 109 millones de dólares. Por otra parte, el 72% del saldo destinado a actividades de transporte ha recibido medidas de alivio financiero. Esto es 717 millones de dólares. Es importante, en la misma línea de información que estamos entregando, señalar que el saldo de la cartera de la actividad económica, transporte y almacenamiento con corte a agosto del 2020 es de 1.025 millones de dólares.
y a esa misma fecha presenta una mora del 5,4%. Si es que nosotros vemos cuál era la condición de esa cartera a febrero del 2020, es decir, previo a la pandemia, encontramos que el indicador de mora de la misma era del 5,1. Es importante también ver cómo han impactado las medidas de alivio financiero respecto de lo que son los distintos grupos que se han señalado. Y para esta caracterización señalaremos de manera general que el 60% del saldo total del sector alojamiento y comidas fue beneficiario de una medida de alivio financiero, que los socios del sector transporte mantienen en un 19% operaciones destinadas a la adquisición de vehículos. El 88% del saldo de las operaciones que recibieron medidas de alivio financiero corresponden a consumo y microcrédito. El 62% de las operaciones accedieron a un plazo de entre 1 y 3 meses y el 96% a un periodo de gracia de hasta 3 meses. El 25% corresponde al sector comercio. El saldo promedio para las operaciones que han recibido una medida de alivio financiero en el sector alojamiento y turismo es de $8,766. En el sector transporte, de $14,564. Y en general, el saldo promedio de las operaciones que han recibido una medida de alivio financiero al amparo de lo que dispone el artículo 12 de la Ley de Apoyo Humanitario es de $7,573. Con este antecedente, vamos a referir brevemente la gestión de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria en relación con el cumplimiento efectivo de la normativa legal. Y en primer lugar, lo que se hizo fue poner en conocimiento de las entidades la normativa vigente, tanto las disposiciones de la ley como las regulaciones emitidas por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera. Esto básicamente a través de la emisión de circulares para la aplicación, acompañadas de la emisión de instructivos que permiten gestionar adecuadamente las disposiciones legales. Se ha recibido información a través de los procesos de supervisión y esta ha sido analizada para generar alertas tempranas que nos permitan actuar oportunamente y además identificar incumplimientos normativos en la aplicación de las resoluciones. De este análisis podemos afirmar que no se ha evidenciado el cobro de interés sobre interés. Además, hemos mantenido reuniones de supervisión y control con las entidades supervisadas, tanto en el sector financiero popular y solidario como en otros sectores. Es muy importante hacer notar que la información es una de las herramientas básicas para la gestión de supervisión, más todavía en una situación extraordinaria como la de la crisis sanitaria. Por eso, para verificar el cumplimiento de la ley, se tomaron dos acciones. En primer lugar, la actualización de estructuras de información en el sistema de acopio para lograr actualizar códigos y darles a las organizaciones la posibilidad de entregar la nueva información que se les exigía en función de la aplicación de la ley, lo cual además requiere la actualización de manuales técnicos. Esto desde julio hasta diciembre del 2020. El inicio de la recepción de esta información caracterizada para el cumplimiento de la ley se dio en agosto del 2020, una vez que las entidades ajustaron sus sistemas de generación de información. Además, se propuso la creación de un formulario de información complementaria. Este formulario se implementa a través de medios de recepción y validación que nos ayudan a garantizar la calidad de la información que se recibe. Y para esto también fue necesaria la elaboración de los instructivos correspondientes. Por eso, la superintendencia es un proceso de capacitación a las cooperativas de ahorro y crédito para la aplicación adecuada de los artículos 10 y 12 de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Estas actividades se realizaron entre el 27 de julio y el 7 de agosto, a través de talleres virtuales que, como se dijo, abordaron la metodología y la temática de la aplicación de la normativa y los instructivos. Muy importante, dentro también de lo que es la gestión de la información, es precisamente la atención a la ciudadanía en relación
con las consultas y los reclamos y denuncias que podían derivarse de la aplicación de la norma. En este contexto, en el periodo desde el 22 de junio hasta el 22 de septiembre del 2020, se atendieron por esta gestión en particular relacionada con la ley, 51 consultas en el chat en línea, 87 correos electrónicos, 36 consultas por el canal telefónico y 16 oficios recibidos por el sistema de gestión documental. Hay que señalar que la superintendencia creó códigos específicos para poder identificar adecuadamente estos documentos y darles un tratamiento efectivo y oportuno. Lo mismo se hizo para las denuncias y reclamos. Y en el periodo del 22 de junio al 22 de septiembre se recibieron un total de 118 denuncias y reclamos. Con toda esta información, es importante señalar, y en esto tengo que ser especialmente clara, que del análisis que se ha realizado en la superintendencia y de lo que hemos podido evidenciar, tanto en las denuncias como en las consultas, los 3 mecanismos implementados por las entidades en la aplicación del diferimiento generaron una tasa efectiva anual inferior a la tasa de crédito original. El número de consultas, reclamos y denuncias presentados en el organismo de control, que se corresponden al 0,05% de los socios beneficiarios por operaciones en las cuales se han aplicado mecanismos de alivio financiero, nos permiten ratificar el positivo impacto de la normativa contenida en la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario. Los números que acabamos de ver demuestran que la LOA entregó una herramienta efectiva y oportuna que, junto con la normativa emitida por la Junta de Política y Regulación Monetaria y Financiera, favoreció la construcción de una estructura de soporte frente a la crisis, tanto para las entidades controladas por la SEPS como para sus socios deudores. Estructura que hasta el momento ha favorecido a casi 700,000 ecuatorianos a nivel nacional. Y no hay que olvidar que esto sigue en progreso porque el plazo de aplicación de la ley todavía no termina. El sector financiero popular y solidario colocó 90,111 operaciones de crédito aplicando al menos uno de los mecanismos de fomento productivo y 817,261 operaciones se beneficiaron de medidas de alivio financiero. Estas cifras demuestran con contundencia el esfuerzo de las cooperativas de ahorro y crédito y las mutualistas de ahorro y crédito para la vivienda por aplicar de manera eficiente y oportuna la normativa en favor de sus socios, ratificando sus principios. Sin embargo, quiero agradecer a los señores asambleístas que nos han hecho llegar consultas y denuncias relacionadas con la aplicación de la ley y nos han permitido trabajar en favor de esos socios preocupados por lo que estas medidas han significado. De la misma manera, quiero agradecer la intervención de los señores representantes de los organismos de integración del transporte, porque esas dudas nos permitirán trabajar mejor en cuanto a lo que tiene que ver con la atención de las consultas y reclamos. Y nuevamente poner a las órdenes todos los canales de gestión de la superintendencia para poder resolver de manera efectiva y dentro de lo que la normativa dispone todo lo que tenga que ver con la efectiva aplicación de las medidas dispuestas por la normativa. Muchísimas gracias.